Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos al webinar Visión 2025, explorando tendencias y retos clave en protección de datos personales. Comenzamos. Buenas tardes. En ICE estamos comprometidos con la actualización y difusión de nueva información clave y de alto valor, porque nos interesa atender tus inquietudes sobre la nueva manera de adaptar las tendencias clave para la operación de tu negocio. El día de hoy, en el marco del Día Internacional de la Protección de Datos Personales que se celebró el día de ayer, pues vamos a explorar cómo una gestión responsable de los datos fortalece tu negocio y la cadena de valor y también puede reforzar el compromiso con la responsabilidad social empresarial. Agradecemos su participación y pues los invitamos a atender estas 4 recomendaciones que tenemos para ustedes. Uno, renombrarse, pon tu nombre y el nombre de tu empresa de la que nos acompañas. También interactúa con la ponente, con nuestra experta del día de hoy. Comparte tus preguntas y comentarios en cualquier momento a través de la sección de preguntas y respuestas. Puedes utilizar nuestro hashtag oficial el día de hoy, hashtag PDP con NICE en cualquier red social. Y por último, bueno, tendremos una pequeña dinámica al final de la sesión donde les entregaremos algunas promociones para nuestros cursos de sistemas de gestión. Y participa, por favor, siéntete en libertad de participar a través de la sesión de preguntas y respuestas. Bueno, sin más, me gustaría presentar a nuestra panelista del día de hoy. Quisiera darle la bienvenida a la maestra Miriam Padilla, quien será nuestra ponente. La maestra Miriam es ingeniera en computación por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en administración con mención honorífica también por parte de la UNAM. Actualmente ella es directora de seguridad de datos personales del sector privado en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Es experta en diseño, implementación y mantenimiento y auditoría de estrategias de seguridad de la información y protección de datos personales. Es creadora del sitio Todo PDP, donde comparte contenido e información de valor sobre privacidad, protección de datos personales y seguridad de la información. Es docente de la maestría en Ciencias de Datos de la Universidad Panamericana, también docente del Diplomado en Privacidad, Regulación y Gobernanza de Datos del Centro de Investigación y Docencias Económicas y docente en el Diplomado de Ciberseguridad y Protección de Datos Personales de la UDELAP, Jenkins Graduate School. Su experiencia en el sector privado la obtuvo años atrás desempeñándose como gerente de proyectos de seguridad de la información y de datos personales en GETSIR, subgerente de certificación de protección de datos personales en ICE y consultora de seguridad de la información en Lex Informática Abogados. Es implementadora de estándares de seguridad, coordinador del CGCI en la Subdirección de Seguridad de la Información. Le damos una cordial bienvenida a la maestra Miriam Padilla. Miriam, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y el foro es todo tuyo. Adelante. Muchísimas gracias, Marco. Les agradezco la invitación. Sin duda, estos foros que llevan este conocimiento ayuda mucho a entender cómo se va a comportar tanto en este momento que estamos viviendo, pero también estando sujetos a saber que va a haber muchos cambios. Agradezco mucho a todos los que nos acompañan el día de hoy, porque al final juntos vamos a ir aprendiendo un montón de cosas que les traigo preparadas para que se queden justamente en esa parte donde sus estrategias tengan que evolucionar y entender estos nuevos conocimientos que vamos a ver. Entonces, les voy a compartir mi presentación. Es una presentación muy breve, pero al final muy sustantiva en muchos de los elementos que vamos a revisar. Y nada más ayúdame, Marco, a saber si la ven bien y se ve en pantalla completa. Se ve muy bien y se ve en pantalla completa, Miriam. A ver, listo. Pues vamos a ver una visión de cómo se va a comportar
los principales temas en materia de privacidad y protección de datos. ¿Por qué es importante? Uno, si nosotros somos especialistas en estos temas, es importante saber a qué nos vamos a enfrentar y contar con las herramientas de cómo lo vamos a ir logrando. La realidad es que en el camino de todo este proceso seguramente se van a ir desarrollando mucha normativa, muchos instrumentos que a nosotros nos ayuden a ir visualizando, pero es importante partir primero de saber dónde estamos posicionados ahorita, a qué retos y desafíos nos vamos a enfrentar para saber qué herramientas vamos a necesitar quizá adquirir o desarrollar y en función de ello mejorar las estrategias que cada uno de nosotros estamos utilizando para la protección de datos, ya sea si eres una pyme o si perteneces a un sector en particular. Es importante estar revisando periódicamente esas estrategias que estás utilizando para poder saber pues justamente cómo atender estos retos y desafíos que vamos a revisar. Como punto número uno, les traje este contexto, saber en dónde estamos posicionados y dónde tenemos que poner atención. Hay un reporte que se publica cada año por parte de Verizon, que es el Data Breach Investigation Report, y en este documento que es tan valioso porque nos muestra hacia dónde van las tendencias que están relacionadas con las vulneraciones de datos, dónde tenemos que poner atención, cuál es el costo de las vulneraciones, dónde principalmente tuviéramos que poner a lo mejor un ejercicio de revisión de ese análisis de riesgo o verificar que las medidas que tenemos implementadas actualmente sigan siendo efectivas. Y en este reporte de 2024, seguramente por marzo, abril de este año tendremos la siguiente versión, pues nos habla de un componente y un factor que es el factor humano. Tenemos elementos que están asociados al tratamiento que realiza la gente con los datos, que o por falta de capacitación o por a lo mejor una estrategia no adecuada de cómo estamos haciendo llegar este tema a los que son nuestros empleados, los que trabajan o tratan los datos de la organización, algo está ocurriendo ahí y los datos se están vulnerando a través de estos medios. También hay ataques de ransomware que nos pone a ver cómo estamos preparados para enfrentar uno de los eventos que manejan este reporte donde se vulnera la información personal es a través de ataque de ransomware. Esto nos hace ver cómo está tu estrategia al interior y saber si es efectiva y si atiende estas nuevas modalidades o variantes que vayan surgiendo y qué es necesario también estar revisando. Otra está relacionado con los errores involuntarios, ¿no? O sea, ocurre un tratamiento de datos personales que por una omisión, un error, un control que está deficiente o algún mecanismo se vulnera la información. Entonces es importante prever todos aquellos componentes que en el ámbito de la estrategia que yo estoy empleando me ayuden a garantizar que este tipo de vulneraciones que están apareciendo aquí pues no se presenten o estos ataques no se materialicen y se materialicen en la organización. Otro punto importante es los terceros. Todos aquellos que son proveedores, que la figura legal del marco mexicano son encargados o terceros que tratan datos personales, ¿qué instrumentos tengo para garantizar que se está protegiendo adecuadamente la información? Eso me pone a revisar, pues obviamente cláusulas contractuales, acuerdos de niveles de servicio, me pone a revisar también elementos de cómo se están estableciendo estas medidas de seguridad para garantizar que el tratamiento que van a hacer en cumplimiento de este principio de responsabilidad se mantenga y pues obviamente garanticemos que el tratamiento que ellos van a hacer de mis datos como responsable del tratamiento pues va a ser sujeto al cumplimiento legal que pues yo tengo la obligación de cumplir. También en este reporte nos marca pues cuáles son las principales motivaciones, qué motiva a un atacante comprometer o robar la información o sustraer o generar un ataque a través del cual obtenga la información. Uno de ellos es pues la motivación financiera. Obviamente el atacante lo que busca es sacar un beneficio de esa información, ya sea comercializando a la competencia, venderlo en mercados ilegales, publicarlo. Hay ataques, por ejemplo, de ransomware que fueron muy sonados el año pasado, que secuestraban la información y no solo el rescate, sino esa información incluso la publicaban en internet si no daban a lo mejor o no recuperaban la información a través de este rescate. Esto nos lleva pues obviamente a revisar esas estrategias que tenemos para verificar que esa información no se expuesta considerando las implicaciones que podría haber. Además de ello, pues en este mismo reporte nos dice que un gran porcentaje de las vulneraciones que ocurrieron en este año fueron por factores externos. O sea, en elementos a través de los cuales de manera externa las amenazas se materializaron y se vulneraron los datos. Pero también no nos deja por atrás la parte de
las vulneraciones que puedan ocurrir en el ámbito interno. Es decir, al interior de tu organización, cómo garantizas que la gente que en el día a día trata los datos esté garantizando y cumpliendo con las medidas que estás estableciendo como parte de la estrategia. Y aquí vienen, pues obviamente, retos y desafíos importantes. Estamos en un entorno donde el avance tecnológico va creciendo a pasos agigantados. Tenemos, por otro lado, diferentes amenazas que van a aprovechar, por supuesto, este desarrollo tecnológico, y eso conlleva que hay que estar revisando qué estamos cumpliendo, cómo lo estamos haciendo, y también evaluando que en el tiempo, pues esos controles y estas medidas que actualmente han implementado como parte de sus estrategias de cumplimiento en materia de protección de datos, sigan no solo cumpliendo, sino cada vez maduren y se fortalezcan. Y aquí vamos a ver estos 10 retos claves para la protección de datos este 2025. No significa que sean los únicos, ¿no? En el transcurso de los años, del año pudieran presentarse otros retos o desafíos, que obviamente la misma tendencia tecnológica, el mismo contexto político o situaciones pudieran marcar estos nuevos retos que podemos tener, y a lo mejor no tenemos 10, sino tenemos 20, ¿no? Entonces es importante primero partir de esta base y decir, de ahí se puede derivar un sinfín de cosas dependiendo del contexto en el que cada país esté viviendo. Recordemos que estos cambios no solamente son a nivel México. Existen marcos normativos que se están creando, existen muchos instrumentos que de alguna manera también repercuten en normativas de protección de datos, y es importante estar actualizados. En el punto número 1 traemos las regulaciones que cada vez son más estrictas y al final están orientadas al gold estándar, que es el reglamento europeo. Digo, no es novedad que muchas de las normativas que se han generado pues tengan un impacto significativo en lo que está creando el reglamento, con todo lo que ha establecido y que ha robustecido en muchos marcos normativos. El mismo marco mexicano seguramente sufrirá cambios en función, esperemos, de una mejora en actualización a nivel de considerar que es un marco que ya requiere un proceso de actualización, y también todos los impactos que han tenido no solamente la normativa europea, sino también toda la normativa que viene en ámbitos de inteligencia artificial. Al final, y hay muchos estudios donde muchos de los elementos de cumplimientos de áreas, ya sea que una organización cree una área de inteligencia artificial que vea todos estos componentes, o muchas veces esas facultades serán conferidas a áreas que ya llevan estrategias de cumplimiento como protección de datos, como áreas de seguridad, o se busquen incluso todos estos comités interdisciplinarios que integren elementos que evalúen no solo privacidad, sino inteligencia artificial, aunado con un equipo de seguridad. ¿Qué es importante aquí? Estar pendientes de estos cambios normativos. ¿Qué nuevas leyes? Si tienes organizaciones que tienen otros mercados en otros países de la TAM, es importante ver qué cambios tienen esta normativa. Países como Panamá, Ecuador, Chile, Argentina, han evolucionado y han establecido cambios en su normativa, muy obviamente influenciada por el marco europeo, que al final lo que va a hacer, pues va a ser este efecto Bruselas en la mayoría de estos marcos normativos, que van a ir adheriéndose o estableciendo en sus propias normas muchos de los elementos europeos que vamos viendo. Mucho también de la documentación que se genera pues va en función de lo que la Unión Europea va generando, no solamente en datos, sino también en inteligencia artificial. También ya tienen temas relacionados con gobierno de datos, temas de cuestiones de ámbitos digitales. Entonces, todas estas normativas pues obviamente influyen en muchas de las acciones o estrategias que nosotros estamos empleando, ya sea dentro de nuestros sistemas de gestión, dentro de los programas de cumplimiento o de nuestro mismo cumplimiento normativo. Es importante estar pendientes. Este es un mapa que les traigo aquí, que es muy importante que ustedes lo tengan siempre en el radar. Nelson Remolina es un experto en materia de protección de datos, él es de Colombia. Sin embargo, él es un referente en la materia. Entonces, quien no lo siga, lo invito a que lo siga, y por supuesto dar seguimiento a estos grandes mapas que él nos aporta, donde nos dice cómo se están comportando las normativas en Iberoamérica, y que es importante, si tú realizas negocios con entidades de otros países, pues ver cómo su marco normativo está cambiando. Y al final también, si tú eres un especialista en estas ramas, pues obviamente ir orientando pues todos los diferentes marcos que se van generando, donde pudiera haber propuestas de valor que como profesional pudieras aprender y pudieras aportar. En el caso, por ejemplo, de algunos marcos normativos, pues tienen estos cambios, que es importante que nosotros estemos pendientes y sepamos cómo nosotros podemos aportar. También les traje aquí una página que habla sobre las sanciones que están relacionadas con el reglamento europeo.
¿Qué es importante aquí? Establecer que los marcos normativos conllevan obligaciones y elementos que nosotros como entidades tenemos que cumplir. Si nosotros no cumplimos, pues obviamente hay sanciones por ese incumplimiento. En esta página que les traigo, aquí se encuentran muchas de las sanciones que han sido establecidas a entidades que no han cumplido con disposiciones muy particulares. ¿Qué valor me da a mí? Pues yo puedo identificar cuáles son los elementos en cuestión que se incumplieron y generar estrategias para ver si yo estoy dentro de una organización, cómo hacer que mi organización pues tenga consolidado y controles claramente estructurados que le permitan cumplir con esas disposiciones que a lo mejor otras entidades no cumplieron y fueron sancionadas. Y si yo soy un profesional, pues prepararme a lo mejor con herramientas o conocimiento que me ayuden a orientar a las empresas para que cuando yo realice ya sea una implementación, una auditoría, pues yo tenga claridad cómo se deben establecer esas medidas de cumplimiento para evitar que haya sanciones por organizaciones que no estén atendiendo estos elementos. Eso es en el caso de la parte del reglamento europeo. Aquí les traje en el caso del marco mexicano. Cada año el INAI publica un informe de labores donde se establece en un apartado el importe de multas y sanciones. En este slide que aquí les traje, aquí están algunos sectores en la industria y los montos que están acreedores y están sectorizados. ¿Qué me permite a mí saber? Si yo trabajo, por ejemplo, en una empresa de un sector financiero, de seguros, pues aquí hay elementos que yo tengo que poner foco o atención y decir, bueno, pertenezco a los sectores que aparecen en ese top de sectores que han sido sancionados o que han tenido multas por incumplimiento, pues tengo que revisar, a lo mejor con una periodicidad más corta, pues estos elementos de cómo estamos cumpliendo. Este mismo reporte que se publica cada año y seguramente aún con los cambios que ocurran, habla que estar monitoreando para saber pues cuáles son los principales elementos que se incumplen, cuáles son los sectores, cuáles son las sanciones, y ello me permite, pues en el marco específicamente mexicano, poder estar revisando cómo se está cumpliendo dentro de mi organización. Y si tengo estrategias a nivel globales, pues estar revisando también cómo se alinean con los elementos que yo tengo que cumplir de acuerdo a la normativa. ¿Qué es importante de este punto número uno? Tener claro que hay cambios en los marcos normativos, que mucha influencia va a tener la inteligencia artificial a nivel de todo lo que se genere como partes de leyes, normativas, documentos. Si ustedes han visto, actualmente hay un boom de muchos documentos que van orientados a la parte de gobernanza, de riesgos, de elementos para evaluaciones de impacto, mucha documentación. ¿Qué es importante aquí entender? El impacto que tiene esta normativa dentro de mi estrategia de protección de datos y documentarme. Aquí les dejé dos libros que son muy buenos. Uno es de Federico Marengo, que es un especialista también en protección de datos. Él es argentino y tiene mucha influencia y mucho conocimiento en el ámbito europeo. Tiene un libro que habla y vincula estos términos de privacidad e inteligencia artificial. Y les traje también otro libro que es de Moisés Barrio, que hace una recopilación y un análisis muy interesante del reglamento europeo en materia de inteligencia artificial. Si eres un especialista en protección de datos, es importante pues ver estas opciones y estas nuevas alternativas, no solo a nivel de la protección de datos, sino ahora añadir estas cuestiones de cumplimiento, de estrategias que le permita a una organización tratar los datos alineado a marcos o regulaciones que seguramente se van a generar en el ámbito de inteligencia artificial, que en el caso mexicano ya incluso lo hemos visto. Hay agencias como la Ciudad de México, como la parte del Estado de México, que traen propuestas ahora de crear agencias que involucren el tema de inteligencia artificial. Eso que abre la puerta, pues obviamente que los especialistas necesitamos prepararnos en esos temas. En el punto número 2 que les traigo de retos y desafíos es la gestión de los riesgos empresariales. Tenemos el papel importante que tienen las evaluaciones de impacto. Cuando yo quiero hacer un proyecto, una nueva estrategia, quiero revisar cómo el servicio o producto que yo quiero ofertar cumple en materia de la normativa, yo tengo que hacer evaluaciones de impacto para poder saber si dentro de ese tratamiento puede repercutir, puede afectar derechos o puede afectar a los titulares de manera significativa, pues tengo que realizar una evaluación en función de la protección de datos personales que a mí me permita saber que lo que estoy desarrollando desde el diseño, pues ya considere esos elementos de cumplimiento. ¿Qué es importante aquí ver? Que así como se están generando estas estrategias para revisar en función de la evaluación de impacto en materia de protección de datos, también esto está generándose en el ámbito de la inteligencia artificial. De ahí que todo tiene orientado un enfoque a riesgos, que nos permite a nosotros la oportunidad de saber hacia dónde tenemos que orientar nuestro conocimiento y desarrollar habilidades para saber
cómo internamente mi organización está gestionando los riesgos. Si tengo claridad de una metodología que vaya orientada y atiende esas necesidades, y si yo como especialista pues puedo ir generando herramientas o conocimiento que permita a la organización adaptar y tener claridad de cómo gestionar los riesgos y en función de ello tomar decisiones. Además, muchas empresas están generando equipos al interior, muchos por obligaciones del marco normativo de tener una persona dedicada en materia de protección de datos. Algunos forman comités o se adhieren a comités de seguridad de la información creados por otras normas u otros requisitos de otros estándares, y es importante aquí alinear cómo va a quedar el tema de la gobernanza de toda esa información que va a tratar la organización. También hay muchos temas que están relacionados con saber cómo hacer estas evaluaciones de impacto. Y aquí les dejé también un sinfín de guías, desde México, la Agencia Española, Uruguay, Argentina, la parte de Reino Unido, el estándar internacional 29134 que se actualizó en 2023. Es importante tener como una herramienta y poder atender esos riesgos el conocimiento que me permita saber qué metodología utilizar y cómo adherirla o adaptarla a las necesidades de mi organización. Hay algunos que toman textual totalmente las guías, otros adaptan y generan sus propios mecanismos para evaluar esos riesgos. ¿Qué es lo que es importante? Identificar que también este tema de las evaluaciones de impacto se está moviendo ya no solo en el ámbito de protección de datos e inteligencia artificial, ya va incluso hasta un alcance mayor como puede ser una evaluación de impacto sobre los derechos fundamentales. Este es un documento que salió, se publicó el día de ayer en el marco del día o la celebración del Día Internacional de Protección de Datos. La autoridad catalana publicó un documento donde busca compartir un modelo de evaluación de impacto relacionada sobre los derechos fundamentales en el diseño y desarrollo de inteligencia artificial. Es un documento que se los comparto para que ustedes lo analicen, vean la propuesta de valor que tiene, qué alcance, tiene casos de uso que permite poder identificar la aplicabilidad de esta metodología y estar preparados para este enfoque y este desafío en materia de los riesgos que van no solamente en el ámbito de la protección de datos, sino incluso hasta el alcance de la inteligencia artificial. O el punto número 3 y otro desafío es el diseño, la privacidad desde el diseño, es decir, desde que yo tengo la idea o la concepción de un proyecto que va a tratar datos personales, prepararme con los elementos que me permitan incorporar todos esos mecanismos y atender esos riesgos que pudieran afectar o comprometer los principios y obligaciones o deberes que yo tuviera que cumplir de acuerdo a mi marco normativo. ¿Qué necesito? Pues recabar ese paso número 1 que decíamos, conocer las leyes, conocer mi marco, tener una herramienta como las evaluaciones de impacto que me permitan hacer esa evaluación a través de una metodología específica para que yo lo pueda incorporar a través de mecanismos que me permitan garantizar desde que yo concibo una idea, los mecanismos que necesito para garantizar que no va a haber afectaciones a los derechos de los titulares, garantizar que va a ser un tratamiento ético de la información, que voy a utilizar solamente los datos que son necesarios, que va a haber mecanismos, por ejemplo, para anonimizar o para incorporar herramientas que me permitan garantizar la protección de esa información. ¿Y qué les traje aquí para que ustedes lo puedan tener presente? Existe una norma que es la 31.700, que fue publicada igual en 2023. 2023 fue un año bastante inquieto. Y en este documento se establecen mecanismos para orientar a las organizaciones de cómo incorporar esta privacidad desde el diseño, teniendo un antecedente que la privacidad desde el diseño surgió desde el año 1995, que eran principios que estableció la doctora Ana Kobukian, que lo llevó incluso a una reunión de estas autoridades de protección de datos, que ahora es la Asamblea Global de Privacidad, y ahí estableció principios de cómo debería incorporarse esta privacidad desde el diseño. Pasó el tiempo, se vio la importancia de estos principios o estos elementos que ella establecía y se crea hasta llegar a una norma ISO que ayuda a orientar a las empresas a poder incorporar la privacidad desde el diseño. Entonces es un documento que también hay que tener presente y para poder atender este reto, pues obviamente estudiarlo y poder saber cómo yo puedo aportar en mi organización a generar una estrategia que al interior permite incorporar la privacidad desde el diseño. En el punto número 4 es la importancia que tiene ahora los enfoques holísticos en materia de protección de datos personales. Esto quiere decir que las organizaciones cada vez buscan enfoques que les permitan tener y alinear una estrategia. No solo es llegar y cumplir con los requisitos como si fuera un checklist, sino es evaluar cómo voy a adaptar a través ya sea de implementar un sistema de gestión, adoptar un marco como el framework de NIST,
que me permita a mí como organización tener claridad de pasos concretos y acciones que tengo que realizar, no solo para cumplir con la ley, sino evaluar y madurar en el tiempo para que esa estrategia pues cada vez pueda ser más robusta. De ahí es que muchas organizaciones empiezan a interesarse en normas como la ISO 27701, que es este sistema de gestión de privacidad de la información, estrategias como un gobierno de datos que incluye componentes no solamente de privacidad, de seguridad, de arquitectura y otros elementos y principios que establecen como parte del gobierno, y estándares como el ISO 42001, que es sistemas de gestión de inteligencia artificial, y es justamente hacia donde las organizaciones empiezan a voltear el interés de tener estos enfoques que sean sistémicos, que permitan un enfoque de mejora continua, que podamos evaluar, y para eso existen instrumentos como pueden ser marcos como el Privacy Framework de NIST, que ahorita está en una revisión y seguramente ya en próximas fechas se publicará una actualización que busca justamente empatar con este marco de privacidad, digo, de seguridad, de ciberseguridad, que también fue actualizado. Entonces, en un esfuerzo de incorporar y estas componentes de privacidad y seguridad, pues muchos de los elementos que generan NIST ya no se quedan solo en el enfoque de seguridad, sino ahora integran esta cuestión también de privacidad. Entonces, dentro de estas herramientas está este framework de NIST en la versión 1.1, que seguramente en próximos días tendremos noticias de esta actualización. También las normas 27701, que fue una norma que se publicó en el año 2019 y que ahora, pues ya en este proceso de transición, ya es una norma que busca ser independiente, que ya no dependa de tener un sistema de 27001, sino ahora ser una norma que permita ser implementada y que no requiera tener un sistema de gestión previo. Entonces vamos a esperar cambios de esta norma en marzo de este año, donde pues obviamente vamos a ver mucho de las iniciativas que están ahora implementando las organizaciones a través de estos sistemas de gestión. El sistema de gestión de inteligencia artificial, pues obviamente viene también con mucha fuerza, lo juntábamos y lo platicábamos en este punto número 4, que en un enfoque de empresas o que desarrollen o adapten o tengan incorporados elementos de inteligencia artificial, pues buscan esta parte de gobernanza que les ayude a tener una gestión adecuada en cumplimiento con los marcos normativos que seguramente se desarrollarán y que avanzarán un paso agigantado. Veíamos en estos días, tan solo el día de ayer, el boom entre esta nueva inteligencia artificial generativa que veíamos China, ChatGPT, todos los que existen y actualmente es como la competencia de muchos marcos que se van a, seguramente de manera normativa, establecer obligaciones y que tendrán que adherirse a un enfoque de cumplimiento bajo este enfoque holístico. En el punto número 5 traemos la tecnología avanza, tenemos todas estas innovaciones, grandes tratamientos de datos que son también necesarios para estos componentes o estas diferentes operaciones a través de la inteligencia artificial, pero es importante estar preparados también a los retos y desafíos que va a implicar el tratamiento a nivel de la computación cuántica, instrumentos o herramientas que nos van a permitir tratar esos grandes volúmenes de información, protegiendo esos datos, y esto es a través de tecnologías que mejoran la privacidad o la anonimización de estos datos dentro de estas mismas tecnologías, que nos permita garantizar que podemos tratar esos grandes volúmenes de información sin pues, que haya un riesgo de la identificación de los datos que están en este conjunto de información. Y para ello les traigo dos documentos. Uno es una publicación que en la parte de datos.gov.de España, donde hablan qué son estas tecnologías, qué sirven, cada una que aporta, por qué son importantes focalizar y nuestros esfuerzos y capacitarnos en entenderlas y poder aplicarlas en los tratamientos que hacemos. Y también un documento que publicó el Center for Information de Policy Leadership, que es un documento muy completo que va explicando cada una de ellas para que nosotros podamos identificar en el tratamiento que hacemos cuál es la mejor tecnología que nos ayuda y nos aporta para poder nosotros desarrollar estrategias robustas en tratar estos grandes volúmenes de datos y estar preparados. Entonces, esto también es un documento que es importante nosotros tener en el radar. Y estas son recomendaciones de anonimización y pseudonimización. Son documentos que publicó la autoridad de Reino Unido. Son diferentes documentos que empiezan a explicar qué es la anonimización, por qué es efectiva, qué diferencia existe en la pseudonimización y anonimización, la parte de la responsabilidad del gobierno, y obviamente hay un apartado quinto que habla de estas tecnologías de mejora de la privacidad. Entonces,
Todos estos documentos pues son elementos que es importante darle ese minuto de estudio para saber de qué se trata y cómo nos pueden ayudar y al final incorporarlos en la organización. El punto número 6 y otro reto y desafío es la educación y la concientización en materia de privacidad y protección de datos. Si bien tenemos capacitaciones, tenemos elementos que incorporamos al interior, es importante evaluar qué tan efectivos son, cómo estamos llegando y aterrizando para que el empleado, para que el tercero que trata los datos y los veíamos en los riesgos que el primer momento les compartí, es importante estar evaluando y estar llegando con los temas y necesidades específicas que requieren las personas al interior y exterior de nuestra organización. Para eso les traje un documento del NIST que está en un proceso de revisión y que al final fue complementar esta unión de ciberseguridad y protección de datos en una nueva propuesta donde busca tener un programa de capacitación que integre estas dos materias, ¿no? Por la parte de ciberseguridad, privacidad y además de ello brindar esta guía y orientación para que estos programas puedan ser medidos y tengamos mecanismos que nos permitan en el tiempo ver que sean efectivos y que contribuyan y aporten a la organización. No es capacitarnos por capacitar, es capacitar en función de las necesidades que cada uno y cada organización tiene dependiendo del tratamiento que realiza y en función de ello poder generar una estrategia adecuada de capacitación y que con el tiempo pues obviamente tenga esa mejora y que pueda ser evaluable. En el punto número 7 les traigo la protección de las niñas y los niños y adolescentes. Nos interesa que en el tratamiento de los datos, estos grupos vulnerables, llámese los niños, llámese los adultos mayores, llámese las personas discapacidad, tengan medidas y previsiones para garantizar una protección de sus datos. Nosotros debemos no solo enfocarnos solo el dato del cliente que me compra, sino también en qué estrategias tengo para garantizar la protección de clientes que en algún momento pudiera tener un tratamiento de otro tipo de titulares y que es importante tener una estrategia adecuada como empresa, pero también incluso como personas. Cómo garantizamos de nuestros propios hijos el tratamiento de su información, las plataformas. Ahorita hay un tema en el tema de WorkCoin con el tratamiento de datos de menores, que por ahí trae una autoridad, y es importante pues estar marcando y saber qué se está desarrollando en estos temas, y si yo como organización tengo que implementar medidas, si realizo tratamiento de este tipo de titulares, pues tomar acciones, o si yo a nivel persona tengo que reforzar estos niveles de concientización y de supervisión, porque al final es generar una cultura en nuevas generaciones sobre la importancia de la protección de datos y la privacidad. Aquí les traje dos libros, uno es de Lina Ornelas, que habla pues toda esta parte de los datos y los derechos que tienen los niños y niñas en el entorno digital como parte de la sociedad de la información. Está un marco que publicó la autoridad de Reino Unido, que es un código de tratamiento de datos de menores. Entonces, si soy una empresa que realiza un tratamiento de niños, este marco me puede, por supuesto, ayudar. Y a quien le guste el tema más técnico, también les traje un sistema de verificación que propuso la agencia española, que incluso fue ganador de un premio, que habla de cómo superamos ese reto de si yo quiero dejarte entrar a un contenido, pues tengo que recabar datos e información del menor para contrastar si tiene la edad o no. Entonces, esta solución me parece muy interesante para quien le gusten estos temas, pues es un proyecto muy interesante y puede dar para muchas ideas. En el reto número 8, pues volvemos a traer el tema de la inteligencia artificial y hay obviamente inteligencia artificial que se ocupa desde un punto positivo, pero también tenemos un incremento en el uso de este tipo de herramientas para generar desinformación, para generar contenido falso, que nos pone ahora retos y desafíos en poder cuestionar esa realidad y poder saber ahora si lo que vemos es real o no, y pues todos los retos que a nivel de desarrolladores pues también surge para poder evitar que estas herramientas sean utilizadas para este tipo de ataques, como campañas de phishing, como deepfakes, como ghostfakes, todos aquellos elementos que buscan obviamente utilizar los datos de las personas para poder suplantarlos. ¿Qué es importante aquí? Pues ver que estos riesgos pues no solamente van a permanecer aquí, sino en el paso del tiempo, si no tomamos acciones, pues se pueden empeorar, ¿no? Este es un reporte del Foro Económico Mundial que fue publicado, siempre cada año publica de los riesgos globales que se presentan. Aquí tiene una visión a 2 años y en el siguiente nos marca a 10 años cómo se va a comportar estos temas. Y aquí, por supuesto, vemos la presencia de la desinformación, que puede ser generada a través de todos estos medios de herramientas de inteligencia artificial que al final van a contribuir a generar todo este contenido. Y la realidad es que en 10 años, pues esto
incluso incluye en el punto número 6, si aquí lo vemos en este apartado, pues nos dice pues todo lo que tenga que ver por tecnologías de inteligencia artificial que no hayan tenido medidas y previsiones adecuadas de cómo ser utilizadas, se pueden convertir en herramientas que pueden ser utilizadas para que estos riesgos se incrementen. Entonces es importante tomar acciones, conocer marcos y frameworks que nos ayuden a poder evaluar todos estos tratamientos que se van a hacer a través de estas herramientas. Y como punto número 9 es la ética y la transparencia en el manejo de datos. Ahora utilizamos estas herramientas de inteligencia artificial y el reto y desafío es cómo ser transparente de qué tipo de tratamiento estamos haciendo, qué tipo de alcance tiene, cómo yo evalúo mis herramientas, mis elementos que genero con IA para garantizar que son algoritmos que no tienen sesgos, que evitan la discriminación, todos esos elementos que permitan a mí garantizar y poder ser transparente para que haya claridad en los usuarios de cómo estoy tratando su información a través de estas tecnologías. ¿Qué es importante aquí? Pues obviamente toman participación y elementos importantes como pueden ser las auditorías en el tratamiento de los datos en la inteligencia artificial. Este es un documento que les traje aquí de la Agencia Española de Protección de Datos, que justamente ayuda a establecer cómo reviso una tecnología que tenga que ver con IA en el ámbito de protección de datos. Hay elementos que van a revisar otro tipo de cosas, ¿no? Como puede ser un tema ético, un tema de seguridad, de usabilidad, etcétera. Esta guía que publica la Agencia Española va orientada justamente a identificar el tratamiento de datos personales que hacen estas herramientas. Y también les traje un documento que publicó el NIST, que habla justamente de un framework que va orientado con ese enfoque de gestión de riesgos para saber que lo que desarrolles, implementes y tengas, pues contribuya a tener un enfoque de revisión previa, pues para evitar que haya algún elemento de seguridad o de privacidad que pueda ser afectado por ese desarrollo. Y en el punto número 10 y último, es importante la colaboración, no solo en los sectores, sino incluso a nivel global. El problema y lo que estamos atendiendo requiere acciones donde hay que unir y colaborar con esfuerzos. Hay que generar cooperación entre los países y es el ser y la razón de existencia de las redes, que ahorita les voy a compartir los datos de estas redes. Además, es importante generar marcos que sean globales, metodologías, herramientas que permitan a los especialistas tomar ese enfoque global. Muchas empresas que son globales no solo cumplen un marco local, tienen que atender una estrategia global que atienda las necesidades y obligaciones de cada uno de los marcos. Entonces es importante generar esos marcos y acercamientos entre los países, entre los sectores y unir esfuerzos, porque al final muchas de estas estrategias pues tienen ese contexto en la misma tecnología marca bajo un enfoque global. ¿Qué es importante conocer sí o sí? Son redes que generan documentación que es importante estar siempre actualizados, ¿no? Uno es la Asamblea Global de Privacidad, reúne cada año más de 140 autoridades en el mundo, discuten temas que son tendencia y publican derivado de esas reuniones resoluciones que son importantes y marcan todas estas recomendaciones, buenas prácticas o elementos que pueden mejorar mi estrategia al interior. Otro de los documentos interesantes es la Red Iberoamericana de Protección de Datos que publica muchos documentos que analizan, que investigan y a través de esos documentos nosotros también podemos revisar nuestros controles, revisar la manera en que estamos cumpliendo. Tenemos otros documentos que es de otras redes como la Global Privacy Information Network. GPEN el año pasado, por ejemplo, publicó un estudio de los patrones oscuros, ¿no? Entonces, son documentos que al final nos marcan una guía, una pauta de si nosotros realizamos ese tipo de tratamiento, pues obviamente evaluar qué prácticas estamos haciendo. La Asian Pacific Privacy Authorities también es una red que a través de documentación y esfuerzos, pues va generando todos estos mejores prácticas que nosotros podemos implementar y por supuesto las necesitamos conocer. Entonces, todas estas redes son un must que debemos estar pendientes y debemos mantenerlos actualizados. Y ya para concluir en estos 10 puntos que revisamos y toda la información que se va a quedar disponible para que ustedes se queden de tarea con estos documentos, pues voy a cerrar con esta frase que me gusta compartirla porque es una manera de reflexionar que la protección de datos no solo es un derecho, no solo es un requisito, no solo son leyes que tengo que cumplir para que no me sancionen, es una oportunidad que tiene una organización para generar una estrategia de cumplimiento que ayude a generar confianza,
que los titulares o clientes de los cuales nosotros tenemos sus datos tengan la confianza de saber que tenemos claridad en cómo estamos tratando su información y todas las medidas y soportes que permitan garantizar que esa información no se va a vulnerar. ¿Y qué es importante aquí? Eso ayuda a fortalecer relaciones, no solamente yo con el cliente, sino yo con los medios o entidades donde se mueva o el círculo donde se mueva mi organización. Y por supuesto es importante en un mundo donde pues cada vez la digitalización, las nuevas tecnologías tienen un impacto significativo en el tratamiento de esos datos. Entonces veamos una estrategia de cumplimiento, no solamente lo hago para cumplir con la ley o para parecer que cumplo y no me sancionen, sino como un elemento de mejora para la organización y del cual se puede sacar un provecho a través de implementar adecuadamente una estrategia de cumplimiento. Les agradezco mucho su atención, les dejo mis datos de las redes si quieren contactarme, si hubiera alguna duda que no podamos atender por los tiempos, con mucho gusto me pueden escribir y quedo atenta a cualquier pregunta. Muchísimas gracias. Miriam, muchísimas gracias por esta fantástica ponencia. Creo que la forma en cómo lo has estructurado, ¿no? Las 10 tendencias y todos los recursos que hay de por medio, ¿no? Para poder empaparnos de manera muy específica en ellos, es muy enriquecedor para toda nuestra audiencia. Muchísimas gracias por eso. No te nos vayas porque todavía tenemos pendiente la sesión de preguntas y respuestas. A la audiencia le pido por favor que si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, felicitación para nuestra ponente, háganla a través de la sección de preguntas y respuestas. Ahí pueden poner su pregunta y en un momento más la estaremos leyendo para ella. Bueno, parte de nuestro compromiso de compartir información relevante que sea de valor para ti y tu negocio es poder también llevar ese compromiso a un enfoque de desarrollo profesional, ¿no? Y bueno, el día de hoy, NICE quiere otorgarte, ahí si nos ayudas, Liz, me parece que no se alcanza a ver muy bien el mensaje. NICE tiene para ti un cupón de descuento del 50% para el curso integral en protección de datos personales, pero tenemos que hacerlo a través de una pequeña dinámica. Eh, las primeras 15 personas que publiquen en su perfil de LinkedIn un breve mensaje que incluya los siguientes 3 elementos. ¿Cuál fue tu aprendizaje más valioso del webinar? Tienes que usar el hashtag oficial del webinar el día de hoy, PDP con NICE. Deberás etiquetarnos en la publicación como @NICE y ahí automáticamente nos vas a encontrar como NICE México, ¿no? Las primeras personas que sigan a NICE, ¿no? Es requisito, debes de seguir a NICE y completes correctamente esta dinámica, recibirás un cupón válido para el curso integral de protección de datos personales que comenzará el 11 de febrero y se va a llevar a cabo del 11 al 13 de febrero del 2025. Esta es una forma en la que queremos impulsar el conocimiento en protección de datos personales. En NICE, además de la certificación en PDP, también tenemos estos cursos de integral de implementación en protección de datos personales, en donde muchos de estos temas que Miriam nos ha compartido el día de hoy los pueden profundizar, ¿no? Recuerden el hashtag PDP con NICE, seguir a NICE en LinkedIn y publicar tu aprendizaje más valioso del webinar del día de hoy. Un tema de inteligencia artificial y cómo cruza el cuidado de protección de datos personales es un tema muy interesante. Muchas gracias, Miriam, por compartirnos esa perspectiva. Bueno, dejaremos proyectado esta diapositiva para que puedan ver la dinámica y puedan ir a LinkedIn para poder obtener el cupón de 50% para nuestro próximo curso integral en protección de datos personales. A los primeros 15 los contactaremos por LinkedIn para poder hacerles llegar su beneficio. Bueno, Miriam, ya tenemos por acá algunas preguntas. Tenemos 10 minutitos para poder avanzar con estas. Por ahí hay una persona, Leopoldo Navarro, que nos pregunta, ¿México corre riesgo de salir convenio 108 por los recientes cambios normativos? Seguramente tiene un impacto, hay que ver cómo queda el tema de las leyes secundarias, qué nuevas autoridades y qué roles van a tener para, pues obviamente,
buscar garantizar que México permanezca. Creo que es un esfuerzo que se ha logrado no solamente en la parte de Convenio 108, sino en las diferentes redes donde México tenía una participación relevante. Creo que uno de los esfuerzos que tienen que realizar estas autoridades es justamente en mantener ese posicionamiento de México y no alejarlos de los principales actores globales, ¿no? Entonces, ya veremos en el transcurso de cómo se dan este proceso y esta transición, pues cómo va a quedar estos temas normativos, pero yo creo que es importante apostar a que sigamos nosotros figurando en estas autoridades con los esquemas que al final queden, ¿no? Gracias, Miriam. Bueno, Howard nos pregunta, ¿qué medidas de seguridad de información recomiendas a la hora de desarrollar software para un sistema de gestión documental? Es importante evaluar primero las condiciones y los riesgos que están asociados al tratamiento que se va a hacer con ese software y en función de ello poder determinar qué medidas particularmente necesitas. Primero, no, o sea, no hay una medida genérica que dar, sino va en función de los riesgos que identifiques en el tratamiento del tipo de información. No es lo mismo un software, por ejemplo, médico, a un software financiero. Son características distintas de los datos y hay que gestionar los riesgos en función de lo que yo identifique. Entonces, hay normativas, por ejemplo, en el caso médico, que van específicamente con medidas de seguridad que aplican a salud. Entonces, ese estándar, que por ahí creo que es el 27799, pues me puede ayudar a complementar mis medidas de seguridad. Pero si es un software que ocupa la nube, pues a lo mejor 27018 es una norma que me ayuda a complementar estos temas de seguridad. Entonces, dependerá mucho cuál es el tipo de datos que trata para poder seleccionar estos controles. Sin duda existen marcos muy generales como 27002, el mismo publicación especial, la 53 de NIST, que me pueden dar complementos en el ámbito de desarrollo, pero dependerá mucho de las necesidades particulares que tenga el software en cuestión, ¿no? Para seleccionar cuál es la mejor. Muy bien, gracias, Miriam. Bueno, tenemos una pregunta de Rubén, muy de coyuntura. ¿De qué manera se afecta el registro de esquemas de autorregulación vinculantes y la certificación del cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales con la desaparición del INAI? ¿Qué efectos adicionales va a tener para las empresas que están tratando de cumplir estrictamente con esta ley y su reglamento? ¿Y cuál va a ser el órgano rector a nivel nacional en México de PDP? Seguramente habrá un posicionamiento institucional por parte de la autoridad, en este caso el INAI, de decir qué va a pasar con estos esquemas y al final la nueva autoridad tendrá que evaluar cómo garantizar la continuidad o qué nuevos esquemas podrán existir o qué previsiones se tendrán o cuáles serán los actores relevantes en este esquema de certificación. Yo creo que es un esfuerzo ganado en el ámbito de muchas certificaciones y validaciones que se han dado. La verdad no creo que sea un esfuerzo que se tire a la basura, más bien cambiará de actores y de condiciones de cómo se tengan que dar, así como tienen, por ejemplo, las normas ISO, las transiciones, cuando tenemos ahorita que está de moda la de 27001 desde versión 2013 a 2022. Entonces, en ese esfuerzo de transición, seguramente la autoridad podrá compartir la información correspondiente para poderle decir a las empresas qué paso sigue o la nueva autoridad ya tomar el rol y decir ahora tu certificado va a ser de esta manera o estos son los actores, ¿no? Entonces, seguramente todavía falta un poco de tiempo en poder saber y también dependerá mucho de cómo queden estas leyes secundarias y el posicionamiento que tenga la autoridad al respecto. Gracias, Miriam. Bueno, John Alexander te envía un agradecimiento profundo por compartir esta información, Miriam, y te pregunta, para ti una empresa que se dedica a la ciencia de datos, ¿qué le recomendarías para iniciar con la implementación de la protección de datos para sus clientes? Y viene esa pregunta muy ad hoc porque yo doy clase en una maestría que ve el ciencia de datos. Entonces, es interesante el rol que tienen ellos por querer utilizar esa información, ¿no? Entonces, creo que aquí es importante identificar y concientizar antes de empezar con implementar un sistema de gestión, generar esta estrategia para que la alta dirección entienda la importancia no solo de aprovechar los datos, sino hacerlo en cumplimiento de un marco normativo y alineado a una estrategia. Entonces, primer punto debe ser convencer esa alta dirección, ver qué marco voy a implementar, si dentro de la organización ya existe este enfoque a lo mejor de un gobierno de datos o una estrategia que me ayude a delinear qué necesito e ir generando todos los instrumentos que permitan garantizar que en el tratamiento que voy a hacer de esos datos cuente con los elementos que me permitan cumplir con la ley, garantizar la seguridad y garantizar que el tratamiento de esa información pues va a estar alineado con esta estructura de gobierno que genere la empresa. Entonces,
Entonces es muy importante identificar estas estrategias como un elemento y un punto de partida, pero siempre debe de haber ese respaldo y convencimiento de una alta dirección. Si nosotros no tenemos eso, la realidad es que una estrategia no va a tener el éxito que nosotros esperaríamos. Entonces tenemos que primero convencer a esa alta dirección de los beneficios que tiene incorporar este tipo de sistemas o estrategias para tratar la información con responsabilidad y en cumplimiento con los marcos que pudieran ser aplicables. Muy bien, muchas gracias. Miran, por ahí alguien están solicitando también la presentación. ¿Nos podrías compartir esta presentación, por favor? Sé que Claro hay que muchos sí. recursos que has citado en la presentación que son súper valiosos para hacérselos llegar a la audiencia. Por supuesto, como les dejé mucha tarea pendiente en cada uno de los Sí. puntos, entonces ahí se las voy a compartir para que lo tengan, no se preocupen. Muy bien, bueno, hay una pregunta respecto al curso integral de protección de datos personales. Nos pregunta Adrián si el curso de PDP es el mismo que el de la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Aquí le cederé la palabra a nuestra líder de capacitación, Lisette Colín, que está por aquí también acompañándonos. Adelante, Lisette. Claro que sí, Marcos, muchas gracias. Pues tenemos diferentes esquemas, diferentes cursos. El integral de PDP, que es el que ahorita estamos promocionando con el 50% de descuento, es un curso que va desde los principios básicos hasta la implementación como tal, pues del reglamento. Y bueno, tenemos algunos otros como formación de auditores y también uno de oficial de PDP. Entonces, yo los invitaría a que consulten en nuestra página eh, de NICE, nuestra página de capacitación, los temarios para que vean cuál es el que mejor se adapta, o bien si nos regalan un mensajito, nosotros nos podemos poner en contacto con ustedes para identificar cuál es el curso que va más ad hoc con con lo que ustedes necesitan. Muchísimas gracias, Liz. Sí, de nada. Bien. Ahorita en un momento más les vamos a poner el correo de contacto y la página de internet para que puedan escribirnos en caso de que quieran profundizar en esta información. Bueno, Howard te manda también un agradecimiento, Miriam, y dice que tu ponencia fue clara, precisa y efectiva. Felicidades. Súper, muchísimas gracias. Ricardo te pregunta, ¿cuál sería el roadmap de certificaciones de PDP en inteligencia artificial? Hay muchas certificaciones en el mercado que ahorita están atendiendo el tema de inteligencia artificial y privacidad. Hay una de la IAPP, depende mucho del background que tengas, o sea, y cuáles sean los puntos de interés. Hay muchos programas que ahorita están orientados en IA, pero como a la parte técnica. Pocos marcos o diplomados que ahorita existen brindan esa parte normativa. Creo que ahí es una oportunidad para todos los que nos están escuchando y que son capacitadores, consultores y que tienen esa expertise, pues es importante atacar ese mercado por ahí que se ve. Y creo que es importante evaluar hacia dónde quieres guiar el conocimiento de IA. Si ya tenemos el conocimiento de protección de datos, pues ir encontrando esos puntos como estas certificaciones de Yaya PP u otros programas que se van generando. También la Asociación de Internet también creo que trae un programa interesante de oficiales de inteligencia artificial. Entonces, también creo que ir viendo en el mercado qué se va generando en función de esto, pues nos ayuda a estar atentos y pendientes. Entonces, son de las que yo he visto que se han generado hasta ahorita en la parte europea. No he visto más que cursos de capacitación que van justamente a agentes que ya son de privacidad, irlos guiando hacia el tema de inteligencia artificial para cumplir con el reglamento europeo. Entonces, son pues más o menos lo que yo he sondeado o que he visto en el mercado que existe. Muchas gracias, Miriam. Bueno, Irving nos pregunta por qué medio compartirán la información del webinar. Bueno, sí, esta es información para todos. Con el correo electrónico que te registraste para participar en este webinar, recibirás un correo electrónico con la presentación de la ponencia de la maestra Miriam del día de hoy. Muy bien, bueno, hasta el momento son todas las preguntas que tenemos por ahí. Todavía tenemos un minutito más por si alguien lanza una pregunta. Mientras tanto, compartirles nuestro correo electrónico, contacto@nice.org.mx y nuestra página web www.nice.org.mx para mayor información en cuestión de certificación de protección de datos personales, cursos de protección de datos personales o cualquier otro sistema de gestión en el que estén interesados. En este correo electrónico podemos contactarlos con nuestros expertos. Por ahí nos llega una última pregunta, Miriam.
Em, no, todavía es la misma. Esta ya la hemos contestado. Y listo, nos hemos quedado sin preguntas. Súper bien. Miriam, quisiera agradecerte muchísimo que hayas compartido tu experiencia y estas 10 tendencias y sobre todo toda la tarea que nos has dejado para poder profundizar en la visión 2025 de protección de datos personales. Muchísimas gracias. En NICE siempre reconocemos pues el valor que tienen ustedes los y las expertas en cuestión técnica, pero sobre todo en la forma en cómo lo comunican. Muchísimas gracias por ser parte de este webinar en el marco del Día Internacional de la Protección de Datos Personales y te esperamos pronto para otros webinars en donde nos puedas compartir mucha más información. Muchísimas gracias, Marco, y les agradezco a todos los que nos acompañaron y sin duda creo que es momento y tiempo de ponernos a hacer, ¿no? En lugar de a lo mejor ver lo que perdemos, sino ver qué podemos aportar para pues lograr mucho por nuestro país y también el entorno global que necesita mucho de especialistas que se dediquen a estos temas. Muchísimas gracias y muy buenas noches a todos. Gracias a todos, NICE, comprometidos con actualizarte con información y generar valor para ti y tu negocio. Nos vemos pronto. Gracias.